Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Soy una mujer de 37 años que ha estado felizmente casada con su esposo, Dave, durante 10 años. Dave, un talentoso mecánico de autos, tiene 36 años y cuenta con una impresionante experiencia en esta industria. Dedicó su juventud y su primera adultez a perfeccionar sus habilidades, trabajando en varios talleres de servicio automotriz. Gracias a su dedicación y economía cuidadosa, eventualmente realizó su sueño, abrió su propio taller. Dave encarna todas las cualidades que una persona busca en un esposo ideal. No solo es cariñoso, sino que también posee todas las cualidades de una persona verdaderamente buena. Dave es una persona que encarna cualidades como el cuidado, la compasión y la lealtad, especialmente como un esposo devoto. Estas admirables características pueden explicarse por su difícil crianza. Lamentablemente, Dave pasó su infancia rodeado de un padre alcohólico y problemático que a menudo volvía a casa intoxicado, hiriendo a la madre de Dave a pesar de sus esfuerzos por ayudarlo en la rehabilitación. El padre de Dave siempre recaía después de que ella se graduara. Siendo el mayor de 3 hermanos, la madre de Dave estaba decidida a no dejar que sus hijos crecieran sin un padre, y por lo tanto, tuvo que soportar todas las dificultades asociadas con su comportamiento. En la adolescencia, cuando Dave defendió valientemente a su madre y le pidió sinceramente que se divorciara de su padre, ese punto de inflexión marcó el comienzo del camino de Dave. Mientras continuaba estudiando en la escuela, consiguió un trabajo a tiempo parcial como limpiador en un taller local. No pasó mucho tiempo antes de que su determinación y capacidad para aprender rápidamente lo llevaran a ser ascendido a la posición de mecánico. Al mismo tiempo, su madre, que ya trabajaba en 2 empleos, encontró una nueva libertad al liberarse de la carga de mantener a su esposo alcohólico y su adicción. A pesar de todas las dificultades, Dave logró encontrar valiosas lecciones en los errores de su padre y las utilizó como peldaños en su propio camino hacia el crecimiento personal. Dave, mi esposo y padre, desafiaba las expectativas convencionales de la manera más admirable. Aunque no recibió una educación superior, su astucia y su ingenio natural fueron las cualidades que realmente me fascinaron. Tenía una sed insaciable de conocimiento, siempre adaptándose rápidamente y aprendiendo. Dave no solo priorizó su propio crecimiento personal, sino que también desempeñó un papel clave en asegurar el éxito de sus hermanos menores, apoyando sus aspiraciones de ir a la universidad. Su dedicación a su educación fue inquebrantable. En las primeras etapas de nuestra relación, Dave mostró su ética de trabajo incansable al construir una casa para nosotros. Creía en tener una base sólida antes de casarse. A pesar de que nos mudamos juntos antes de casarnos, continuó cumpliendo con sus deberes familiares, visitando a su madre y revisando a sus hermanos todos los días. Ahora, al observar la felicidad de los matrimonios de sus hermanos, me recuerda el profundo impacto que Dave tuvo en sus vidas. No solo fue un ejemplo de las cualidades excepcionales de un esposo y padre, sino que también ayudó a moldear las vidas de las personas a su alrededor. Ambos trabajamos en una empresa corporativa y recibimos salarios sólidos. Todos tratan a Dave con gran admiración y respeto por su constante dedicación y autosacrificio. Además, la madre de Dave tiene una naturaleza excepcionalmente amable y me trata como a su propia hija. Cada vez que viene a visitarnos, trae deliciosas galletas caseras aún calientes del horno. Ver el amor sincero y la preocupación de Dave por su familia solo fortaleció mi afecto por él. A diferencia de Dave, tuve la suerte de crecer en una familia estable. Ambos mis padres eran profesores de secundaria, lo que proporcionó a mi hermano y a mi educación y seguridad. Aunque no éramos ricos, mis padres se aseguraron de que tuviéramos todo lo necesario para una vida decente. Curiosamente, Dave y yo nos conocíamos bastante bien ya que él trabajaba en un taller cercano ubicado a solo 2 cuadras de mi casa. Viviendo en un pueblo pequeño, todos se reconocían de vista y conocían a sus vecinos, al menos de vista. Después de obtener con éxito una educación superior en el campo de las comunicaciones de masas, fui feliz de empezar a trabajar en uno de los canales de noticias locales.
Desde niña, mis padres me inculcaron la importancia de la independencia, especialmente la independencia financiera, y mi madre jugó un papel significativo en inculcarme este rasgo. Por lo tanto, nunca percibí a Dave a través del prisma de las relaciones sociales y no sentí ninguna diferencia entre nosotros. Siempre lo he apreciado como una persona excepcional. Solo cuando compré mi primer auto a la edad de 23 años, nuestra relación comenzó a desarrollarse. Mis padres siempre insistieron en que debíamos lograr todo por nosotros mismos, y esto determinó nuestras decisiones. A menudo visitaba el taller donde él trabajaba, y fue allí donde Dave solía darle servicio a mi auto. Con el tiempo, se desarrolló una amistad entre nosotros, que se convirtió en una relación romántica. Sorprendentemente, mis padres no se opusieron a Dave, admirando su resiliencia y capacidad para superar circunstancias difíciles y mantener a la familia. Lo veían como una fuerza impulsora para su propia mejora. Desde el comienzo de nuestra relación, dejé claro a Dave que no quería tener hijos. Tener hijos nunca formó parte de mis planes. Al principio, Dave se sintió decepcionado porque esperaba con ansia ser padre. Incluso hubo la posibilidad de que pensara en terminar nuestra relación. Pero al final, aceptó la idea de no tener hijos, aunque con el deseo de tener un gato. Por lo tanto, después de casarnos, decidimos tener 2 encantadores gatos. Nuestro matrimonio se desarrollaba, y parecía que todo iba bien. Tal vez fue ese sentido de seguridad lo que me hizo perder la concentración. Como Dave era una persona confiable, no me sentía ansiosa por el hogar. Siempre cuidaba de mí emocionalmente y satisfacía cualquiera de mis deseos. Estoy segura de que a veces es necesario superar dificultades para que una persona esté completamente enfocada y no se desvíe de su objetivo. Hace un par de meses, conocí a un chico en la oficina. Lo llamaré Tom. Tom tiene 27 años y se unió a la empresa hace poco tiempo. Siempre se mantenía al margen ya que no tenía conocidos todavía. En la hora del almuerzo, más durante las horas de descanso cuando todos pasábamos tiempo juntos, como una cara nueva en la oficina, naturalmente se sentía fuera de lugar. A menudo, los recién llegados buscaban consuelo en este rincón apartado, pero había algo inexplicablemente atractivo en él. Tal vez era la nostalgia y la tensión que se reflejaban en sus ojos, aunque no podía asegurarlo. Unos días después, reuní el valor y me acerqué a él con una oferta para unirse a nuestro grupo y tomar un café. Sin dudarlo, aceptó amablemente mi oferta. Le pregunté sobre sus sentimientos de soledad en la nueva oficina, a lo que él solo asintió y admitió que el sentimiento de aislamiento no se limitaba al lugar de trabajo. Como recién llegado a la ciudad, admitió que no tenía amigos en la zona. Aficionado a la animación y los juegos en línea, decidió establecerse en el centro de la ciudad, aunque era de las afueras. Su familia continuaba viviendo en su granja. Por alguna razón inexplicable, quería encontrarle amigos y hacer que se sintiera un miembro más completo de nuestro grupo. A menudo lo invitaba a unirse a mí durante las pausas para el café, pero era una relación puramente profesional. Nunca lo consideré un amigo. Curiosamente, durante su capacitación, fue transferido a mi equipo, lo que nos acercó más. Empezamos a tomar descansos, a almorzar y, a veces, incluso cenar juntos. No pude evitar notar que siempre estaba hablando por teléfono, alegando que estaba trabajando en su proyecto en línea o comunicándose con su comunidad. Siempre lo consideré un interés aburrido, así que nunca profundicé en ese tema. Fue entonces cuando comencé a engañar a Dave. Dave esperaba que cenáramos juntos al menos una vez al día. Él se iba temprano al trabajo y yo me quedaba en la cama. Pero, al mismo tiempo, se aseguraba de que cenáramos juntos, incluso en los días en que llegaba tarde a casa. Me esperaba pacientemente para que pudiéramos cenar juntos. Pero cuando apareció Tom, se volvió más difícil coordinar todo. Empecé a mentirle a Dave, diciendo que tenía una cena planeada con clientes porque no podía decirle que en realidad había decidido quedarme en el trabajo y cenar con un colega más joven. De vez en cuando, me invadía la culpa cuando disfrutaba de la compañía de Tom,
pero justificaba mis acciones convenciéndome de que esto no contaba como infidelidad ya que no había contacto físico. Hubo momentos en los que pensé en terminar mi relación con Tom, pero Dave estaba constantemente ocupado con cosas importantes. La personalidad relajada de Tom era tan encantadora que tenía un efecto calmante en mí mientras estaba en el trabajo. Lo que importaba aún más era que él realmente me adoraba. Debo admitir que me complacía esta atención. Me animaba a prestar más atención a mi apariencia en el trabajo, eligiendo opciones atrevidas, como atuendos ajustados de color rojo que resaltaban mi figura. No podía evitar notar la sutil admiración y la dinámica de poder juguetona entre nosotros. Considerando que he estado casada con Dave durante 10 años, y antes de eso, salí con él durante unos 3 años, no había experimentado tal atención del sexo opuesto durante mucho tiempo. Era maravilloso. Realmente apreciaba el hecho de que él elogiara cada una de mis prendas y accesorios. Entonces me enamoré de mi colega llamado Tom. Resultó que él es una persona influyente en las redes sociales y tiene una audiencia impresionante de más de 190,000 personas. Sin embargo, él confió en mí, pidiéndome que mantuviera esta información en secreto ya que no quería que afectara su vida profesional. Descubrí que también transmite en el canal de Twitch, reuniendo un promedio de más de 20,000 espectadores. Recientemente, me invitó a su estudio en casa, donde realiza sus transmisiones en vivo. Me sentí emocionada y curiosa ya que siempre me ha interesado el mundo de los medios y las plataformas sociales. No estaba familiarizada con Twitch, lo cual es bastante gracioso considerando cuánto esfuerzo ponemos en comunicarnos con la gente. Sorprendentemente, él logró reunir una audiencia significativa en Internet de manera independiente. Durante nuestra primera reunión en un lugar apartado, me sentí tanto emocionada como intrigada, queriendo aprender más sobre su campo de actividad. Aunque me convencía a mí misma de que mi curiosidad se debía únicamente a mi interés en los medios, en el fondo, sentía que mi cuerpo y mente anticipaban los próximos eventos. Entré en su estudio y me sorprendió lo minimalista que era su configuración en comparación con la que estaba acostumbrada. Además, también olía mucho mejor. Incapaz de resistir, comencé a soñar inmediatamente con mi propio programa y lo inundé con preguntas sobre sus transmisiones. Pero él eligió no responder a algunas de ellas, insistiendo en que esperara la transmisión en vivo y entonces realmente podría sentir la atmósfera de la producción. Cuando nos sentamos uno frente al otro, él se giró hacia la cámara y comenzó una transmisión en vivo, hablando casualmente sobre sus debilidades. Tom llevó a cabo una transmisión en vivo donde respondía preguntas con gusto y compartía valiosos consejos deportivos para entrenar en el gimnasio. Aunque normalmente transmite juegos en vivo, hoy todo era diferente. Fue una intensa transmisión interactiva que permitía a los espectadores comunicarse activamente con él. Viendo este lado de Tom, no pude evitar sentir su carisma. Mientras lo observaba, noté que una de las pantallas, que mostraba análisis dinámicos y números, estaba acompañada de una animada conversación en el chat. Desafortunadamente, no pude descifrar su contenido debido a mis propios temores. Elegí permanecer en su mayoría en el rol de espectadora silenciosa, evitando ser visible en la pantalla. Me mantuve detrás de las cámaras, desconocida para todos, porque él prometió que no reconocería mi presencia. La transmisión en vivo duró 1 hora hasta que finalmente la terminó. Después de finalizar la transmisión, Tom me preguntó en qué estaba pensando y nos intercambiamos frases en broma. Durante la conversación, gradualmente me acerqué a su pantalla, dudando si realmente estaba apagada. Para mi alivio, realmente estaba apagada, y terminamos en su estudio. Aprecié su amable gesto al ofrecerme otra bebida, pero esta vez me ofreció beber en el sofá. Se sentó en el sofá con las manos en mis caderas. Creo que recibiré una cantidad significativa de críticas por esta afirmación, pero no sentí ninguna culpa cuando entramos en una relación íntima. Al principio, pensé que sería un caso aislado, y sin embargo, una sensación eléctrica recorrió mi cuerpo, obligándome a disolverme completamente en ella. Fue una experiencia intensa y desenfrenada. Es importante entender que en casa, Dave no mostraba ningún signo de locura. Por lo tanto,
me di cuenta de que no sentía ningún remordimiento. Después de esta reunión, no hubo ni el más mínimo indicio de arrepentimiento que esperaba. Cuando llegué a casa, vi a Dave dormido. Mirar su imagen pura me hizo sentir remordimiento, pero traté de explicarme que mi afecto por Dave superaba cualquier conexión pasajera con Tom. A pesar de todas mis garantías internas, una parte de mí anhelaba algo más. Y así, unos días después, reuní el valor y le pregunté a Tom si podíamos vernos de nuevo. En respuesta, él me preguntó si me refería a comer o solo a tomar un café. No sé si entendió mi sutil insinuación o simplemente asumió una apariencia indiferente. Me quedé en la oscuridad. Me confundió su respuesta desconcertada, y murmuré la palabra café inaudiblemente. Cuando regresé a mi lugar de trabajo, me sentí confundida. Fue solo en ese momento que me di cuenta de que el comportamiento de Tom había cambiado desde aquella noche. Sin saberlo, decidí visitar su apartamento el viernes por la noche, pero al final, no nos vimos y no intercambiamos ni una sola palabra en todo el fin de semana. El lunes y martes, debido a un horario de trabajo ocupado, no pude comunicarme con él. Luego, comenzando el miércoles, Tom se tomó unas vacaciones y regresó solo ayer, es decir, el jueves. Nos abstuvimos de comunicarnos a través de las redes sociales, prefiriendo comunicarnos cara a cara. Pasé todo el día pensando que no estaba interesado en mí. Al final, decidí no invitarlo a salir, sino esperar a que él tomara la iniciativa. Lo observé mientras estaba absorto en su trabajo, enterrando su cabeza en él. Pero por la noche, se puso en contacto conmigo a través de WhatsApp desde mi teléfono de trabajo, disculpándose por su apretada agenda y su incapacidad para tomar café conmigo. Para este punto, ya había olvidado que había hecho la invitación en absoluto. Le dije que lo entendía, sin embargo, sus intenciones seguían sin estar claras para mí. ¿Estaba buscando un encuentro único, o se sentía demasiado culpable para continuar? Tal vez no le gustaba lo suficiente. Estoy en el limbo. Además, lo que más me preocupa es si él intentará chantajearme o tomar alguna acción que pueda poner en peligro mi matrimonio. La incertidumbre no me deja en paz, me atormenta un sentimiento de culpa. Me parece que he traicionado a mi fiel esposo, y todo por culpa de este hombre que ahora ha comenzado a ignorarme después de una noche apasionada juntos. La gravedad de esta situación me está asfixiando por dentro, y no puedo contarle a nadie al respecto. Entiendo que lo que hice fue repugnante, así que no necesito que me digan que soy poco confiable, abominable o que me comporté mal. Solo pido tu presencia y apoyo. Pasaron unas 3 semanas, y mi vida dio un giro de 180 grados. No sé cómo logré sobrevivir en esta situación, y mucho menos cómo viviré de ahora en adelante. Después de su primer mensaje de WhatsApp, en el que lamentaba haber rechazado mi invitación a tomar un café, me sentí obligada a averiguar si había perdido interés en verme. Pero dudaba, temiendo su posible rechazo. Desesperadamente esperaba que no me rechazara, pero, al contrario, realmente quería que me deseara por lo que soy. Después de pensarlo, reuní el valor y le pregunté directamente por qué me estaba evitando. Él respondió rápidamente que no me estaba ignorando deliberadamente, sino que estaba ocupado con el trabajo. En busca de una tranquilidad adicional, le pregunté si no había cumplido sus expectativas ese día. Para mi alivio, dijo que había superado todas sus fantasías más salvajes. Mencionó que un primo había venido a visitarlo y se quedaría con él por un tiempo prolongado, lo que no le permitía llevarme a su casa. En respuesta, rápidamente le ofrecí encontrarnos en mi casa, basándome únicamente en mis propios deseos. Solo quería entenderlo mejor, así que acepté de buena gana. Percibiendo mi desesperación, él la intensificó aún más. A su vez, exigió que describiera detalladamente mis deseos y expectativas para nuestro próximo encuentro. Sin dudarlo, accedí y escribí minuciosamente todos los detalles. Antes de que nos volviéramos a ver, repetí una y otra vez todos mis deseos en mi cabeza. Nuestra comunicación por WhatsApp comenzó durante el fin de semana y condujo al momento en que lo invité a mi humilde morada el jueves, que ahora llamaré el día D.
En ese día trascendental, Dave fue al servicio de autos sin saber que yo había decidido quedarme en casa. Tomé un permiso por enfermedad en el trabajo discretamente, y Tom le dijo a nuestro gerente que trabajaría de manera remota ese día. Finalmente, por la tarde, él llegó, lo que marcó el comienzo del jueves. En medio del ajetreo de otras personas, nadie parecía prestar atención a la llegada de visitas a mi casa. Además, nuestra casa estaba ubicada en un área donde indudablemente la mayoría de los residentes estaban ocupados trabajando a esa hora. Tan pronto como Tom cruzó el umbral de la casa, me sometí a él de buena gana. No está claro por qué, pero un sentimiento de presentimiento me decía que esta reunión sería la última. Por lo tanto, traté de atesorar cada momento pasado juntos lo más posible, a pesar de que Tom insistió en irse en 2 horas. Le rogué que se quedara un poco más. En el fondo, sabía que era una decisión más arriesgada dejarlo. El sol se estaba poniendo y había una posibilidad de que Dave regresara a casa, pero mis pensamientos estaban ocupados con el vínculo especial que nos conectaba a Tom y a mí, y la probabilidad de que Dave regresara me parecía insignificante. Finalmente, alrededor de las 5 de la tarde, Tom se fue. En ese momento, me di cuenta de que había encerrado a los gatos en una de las habitaciones estrechas porque a Tom no le gustaban. Los gatos continuaban rascando la puerta con obstinación, esforzándose desesperadamente por salir, ya que no podían acceder a su baño y comida. Tan pronto como los liberé, comencé de inmediato a arreglarme. Decoré la casa con mi fragancia favorita, tomé una ducha refrescante y me arreglé. Dave usualmente llegaba a casa a las 7 de la tarde, y lo esperé pacientemente. Pero cuando el reloj marcó las 9 de la noche, aún no había llegado. Preocupada, intenté contactarlo por teléfono, pero no contestó. Tratando de confirmar nuestros planes para cenar juntos, le envié un mensaje de texto ansiosamente preguntando sobre la hora de su llegada, pero mi mensaje quedó sin respuesta, dejándome en un estado de incertidumbre. Parecía distante y taciturno a pesar de mis intentos de crear una atmósfera cálida y acogedora. Había tensión en el aire. No podía evitar sentirme decepcionada, dudando de que mis esfuerzos por hacer feliz a Dave fueran en vano. Aún así, aparté estos pensamientos y serví de buena gana su lasaña favorita, con la esperanza de que le arrancara una sonrisa. Desafortunadamente, esto solo exacerbó su desinterés. Gradualmente, el silencio entre nosotros se hizo más fuerte, ahogando cualquier semblanza de la felicidad anterior. Mi gesto no lo sorprendió, y simplemente entró en la habitación sin reaccionar de ninguna manera. Se dio una ducha rápida, se cambió de ropa y se dirigió a la cama. Le dije emocionada que había preparado lasaña especialmente para él, pero él prefirió la avena que había sobrado del día anterior. Preocupada, intenté averiguar qué podría estar molestándolo, pero permaneció en silencio, como si mis palabras no hubieran sido escuchadas. Reuniendo mi determinación, repetí mi pregunta, y mi voz tembló ligeramente. Quizás percibiendo mi preocupación, se levantó abruptamente de su asiento y se dirigió al comedor. Lo seguí de cerca, y un silencio incómodo nos envolvió. Queriendo aliviar la tensión, comencé a colocar platos con comida, entregándole uno. Me senté en la mesa directamente frente a él. Pensamientos sobre las muchas posibles razones del estado de ánimo sombrío de Dave cruzaron por mi mente, mientras la presencia de Tom rondaba mis pensamientos. Desesperadamente intenté suprimirlo, ya que la mera idea de que mi traición pudiera ser revelada aumentaba mi ansiedad. Finalmente, Dave rompió el silencio hablando. ¿Es este el tipo del trabajo? Confundida, repitió su pregunta. Quiero decir, el tipo que vino a nuestra casa hoy. ¿Trabaja contigo? Mi corazón se hundió mientras mis verdaderas emociones se mostraban en mi rostro, pero desesperadamente traté de recomponerme. ¿De qué tipo estás hablando?, pregunté, esperando desviar la conversación en otra dirección. Dave respiró profundamente y continuó, el por el que encierras a los gatos. Lo vi todo a través de la cámara de video de la máquina de alimentación de los gatos. Antes de que pudiera responder, ya había dicho lo suficiente como para dejarme sin palabras.
Aunque confirmé que había infligido un golpe serio, me sentí obligada a reducir las consecuencias, actuando en defensa propia. Levanté la voz a Dave, instándolo a detener sus acciones y traté de agarrar su teléfono para entender cómo obtuvo acceso a mis mensajes. Supuse que había accedido a mi teléfono mientras dormía, pero él explicó que hace unos días, accidentalmente inició sesión en mi computadora portátil donde mi cuenta de trabajo de WhatsApp estaba activa. Desde allí, se encontró con esos mensajes y los extrajo. Quedó claro que Dave quería atraparnos en el acto, con la esperanza de exponer nuestras fechorías. Afortunadamente, no había ninguna mención en el chat sobre el día específico en que Tom y yo planeábamos encontrarnos. Esta afortunada omisión me salvó de una gran vergüenza. Solo la idea de que Dave me atrapara con Tom era aterradora. Frustrada, no pude resistir levantar la voz a Dave por invadir mi vida personal. Por supuesto, fue una reacción estúpida, pero sentí que debía decir algo, ¿verdad? Traté de convencer a Dave de que no estaba pasando nada especial, que solo fue una vez. En el fondo, sabía que mi conversación de WhatsApp con Tom había comenzado solo unos días antes de nuestra segunda reunión. Durante la conversación, discutimos nuestros planes para el futuro, pero nuestra experiencia previa no estaba respaldada por ninguna evidencia en el chat. Traté desesperadamente de convencerlo de que nuestro encuentro físico fue algo aislado y le aseguré que nunca volvería a suceder. Desafortunadamente, mis creencias pasaron desapercibidas ya que Dave parecía estar completamente absorto en su teléfono, sin prestar atención a mis palabras. Decepcionada, impulsivamente agarré su teléfono, instándole a escuchar mis palabras. Para mi sorpresa, noté que estaba comunicándose con una persona que daba su nombre oficial. Me pregunté si sería un abogado. Confundida, le rogué que detuviera sus acciones, desesperada por obtener una oportunidad de justificarme. Me aferré a sus rodillas y sollocé, suplicándole que me diera una última oportunidad, pero él permaneció imperturbable, sin decir una palabra en respuesta a mis súplicas. Cuando finalmente rompió el silencio, me pidió calmadamente que saliera de la habitación. Me quedé en shock porque no esperaba su negativa. Abrumada por la pena, seguí pidiendo perdón, pero no reaccionó. Tus lágrimas son innecesarias y una pérdida de tiempo. Guárdalas para el futuro, dijo con calma. Me di cuenta de que tenía razón, su decisión era firme, al menos por el momento. La casa en la que vivíamos pertenecía a Dave, ya que él la había construido antes de nuestro matrimonio, y yo no tenía derecho sobre ella. Además, no tenía deseos de entrar en batallas contenciosas por propiedades y finanzas. No me interesaban los valores materiales, solo quería a Dave. Cuando ya era tarde por la noche, le dije que me iría de casa a la mañana siguiente. Pasada la medianoche, él estuvo de acuerdo con mi decisión y dijo que estaba satisfecho con ella, pero me pidió que me fuera antes de que él regresara a casa al día siguiente. Con el corazón apesadumbrado, tomé su mano, rogándole que se quedara. Le convencí de que podría dormir en una habitación separada y que no le molestaría. En respuesta, él dijo que no podía estar bajo el mismo techo conmigo, sacudió mi mano y se fue. A pesar del fuerte deseo de abandonar la casa de inmediato, no resistí y me quedé, esperando que al día siguiente las emociones de Dave se calmaran. Lágrimas corrían por mi rostro toda la noche, y me recriminaba por arruinar nuestro matrimonio que una vez fue feliz. A la mañana siguiente, deliberadamente no fui a la oficina, esperando ansiosamente que Dave regresara. Cuando el reloj marcó las 7 de la tarde, Dave finalmente llegó a casa como de costumbre, pero su mirada cansada se encontró con la mía, y suspiré con molestia. Todos los intentos de comunicarme con él resultaron inútiles. Él me atacó abruptamente, diciendo que no quería nuevos conflictos y exigiendo que saliera de la casa de inmediato. En ese momento, me di cuenta de la amarga verdad: mi esposo ya no estaba. Así que rápidamente empaqué mis cosas y salí de la casa apresuradamente, emprendiendo un viaje sin rumbo en mi coche, sin saber a dónde ir a continuación. Al final, después de conducir unos pocos kilómetros, me encontré frente al único refugio en el que me atreví a buscar consuelo: el apartamento de Tom. En ese momento tenso,
ignoré completamente el hecho de que su primo vivía con él. Sin pensar, subí las escaleras, apretando mi bolso, dejando todas mis cosas en el coche. Lo último que quería hacer era causar pánico en Tom. Cuando entré en su apartamento y lo encontré solo, lo abracé inmediatamente con fuerza. Preocupado por mi llegada inesperada y tardía, me preguntó cómo estaba. Abrumada por las emociones, no pude contener mis lágrimas. Le conté cómo Dave se enteró de nuestro affair, me humilló y finalmente me obligó a dejar nuestra casa. Tom me invitó a entrar en el apartamento, notando que estaba temblando, y amablemente me entregó una manta acogedora. La acepté con gratitud, sintiendo frío en mis huesos después de 2 días de mala alimentación. Temblando, reuní fuerzas y le conté lo sucedido. Lágrimas corrían por mi rostro. A pesar de mi negativa, Tom insistió en ofrecerme un plato de sopa caliente. A regañadientes, me senté, continuando llorando, y él pacientemente me daba sopa con una cuchara. Luego, me abrazó fuertemente, dándome consuelo y calidez. Nuestra conexión seguía siendo íntima, pero esta vez fue gentil y reconfortante, sin ningún salvajismo. Continuando hablando sobre cómo me sentía abrumada por el sufrimiento, expresé mi determinación de no rendirme. Tom, a su vez, trató de consolarme y me ofreció dormir un poco. Dijo que por la mañana resolveríamos nuestros problemas. Entonces, recordé al primo de Tom, quien se estaba quedando temporalmente con él. Tom dijo que su primo había ido a visitar a unos amigos y regresaría al día siguiente. Agotada por las lágrimas y lamentos constantes de los últimos días, rápidamente me quedé dormida, encontrando consuelo en el cálido y acogedor abrazo de Tom. Cuando desperté, vi que Tom seguía profundamente dormido. Dándome cuenta de que necesitaba tomar una ducha, pronto noté que mis artículos de tocador seguían en el coche. Tomé la decisión de bajar, coger todas las maletas y llevarlas al apartamento. Después de tomar una ducha refrescante y vestirme, no pude evitar verme desaliñada debido a muchas horas de lágrimas y quejas. Tratando de animar el ambiente, preparé tostadas y café para mí y para Tom. Cuando se despertó, lo abracé con fuerza y le agradecí por su constante apoyo. Cuando nos sentamos a desayunar, Tom mencionó que tenía planes con amigos y preguntó sobre la hora de mi partida. Su pregunta me dejó completamente aturdida. Tomé su mano suavemente, reuniendo el valor para proponer comenzar nuestra relación desde cero. Sinceramente, lo invité a mudarse juntos. Cuando mis palabras quedaron en el aire, me miró con una expresión llena de incertidumbre y dijo firmemente que no quería tener una relación conmigo. Confundida, le pregunté por las razones. Respondió que se sentía demasiado joven para comprometerse y anhelaba una existencia despreocupada, sin la carga de pasados compromisos. Cuando le pregunté cómo podía decir eso después de que él me había confesado su amor a pesar de mis dudas sobre la diferencia de edad y la falta de deseo de desarrollar una relación, él me convenció de que no le importaba la edad. Pero cuando le hice la pregunta, confirmó con una expresión seria que todo eran solo palabras. Explicó que los hombres a menudo dicen cosas para impresionar a las mujeres sin darle mucho sentido. Esta revelación me dejó completamente confundida. Le recordé que había sacrificado mi matrimonio para estar con él, pero rápidamente me culpó, afirmando que él nunca me pidió que terminara mi relación con Dave. Llegó a decir que yo sola era responsable de las consecuencias que enfrentaba. Nuestra disputa se intensificó tanto que comencé a amenazarlo con revelar su verdadera identidad a sus seguidores. Le advertí que expondría su falsedad y cómo me manipuló, lo que finalmente llevó a la destrucción de mi vida. En respuesta, se rió, cruel de tu parte. ¿Te refieres a mis suscriptores de Twitch?, preguntó. Bueno, ¿al menos sabes mi nombre de usuario? Lo miré con duda, decidiendo no rendirme. Sentí un indicio de engaño en su voz. Aunque no estaba familiarizada con Twitch y no sabía nada sobre el identificador específico ni cómo acceder a la plataforma, me negué a retroceder. Como para probar mi punto, agarré mi teléfono y rápidamente descargué la aplicación de Twitch. Cuando registré mi cuenta de Twitch,
mi corazón comenzó a latir con fuerza en mi pecho y mi mandíbula se tensó con emoción y anticipación. Seguía mirando del teléfono a la persona sentada a mi lado, esperando desesperadamente su apoyo o al menos una pizca de disposición para ayudarme, pero todo lo que recibí en respuesta fueron carcajadas. Él paseaba descuidadamente por su cocina y sala de estar, ocupado con cosas cotidianas. Las burlas sobre mi decisión de unirme a Twitch solo profundizaron mi frustración. Hice innumerables intentos, pasando por todas las posibles variantes de su nombre con la esperanza de encontrar su cuenta, pero mis intentos fueron en vano, lo que me hizo sentir aún más desesperada. Al percibir mi decepción, finalmente sugirió que dejara de buscar, llamando a toda la plataforma una ficción. De hecho, Tom nunca tuvo 190,000 suscriptores, y la audiencia de sus transmisiones nunca superó las 20,000 personas. Sabiendo que no estaba familiarizada con Twitch, aprovechó mi ignorancia y logró engañarme. Confundida, le pregunté cómo lo había logrado. Sorprendido, confesó que había usado una aplicación falsa para impresionarme. Afirmó que había apostado con su amigo que podía conquistarme durante la primera semana, pero resultó que impresionarme fue más difícil de lo que esperaba. Tratando de atraer mi atención y manipularme, consideró la idea de atraer a una chica ingenua con gestos falsos, por ejemplo, mostrándome que tenía un gran círculo de seguidores. Tan pronto como escuché esto, la oscuridad pareció envolverme, forzándome a llorar incontrolablemente hasta que apenas podía respirar. ¿Cómo pude ser tan estúpida? A diferencia de la vez anterior, él no me ofreció consuelo ni tranquilidad, sino que me obligó abruptamente a empacar mis cosas y salir. Toda la situación parecía irreal e incomprensible, y me desmayé por completo. Al final, él tiró mis cosas sin ceremonias fuera del apartamento, y me fui en silencio, pareciendo un fantasma. Bajé las escaleras, aferrándome fuertemente a mi equipaje, y me encontré en el lugar rodeada por una lluvia incesante y copos de nieve intermitentes. El frío helado me atravesaba, haciéndome temblar, confundida e insegura de mis próximas acciones. Incapaz de quedarme con amigos o en un hotel por unos días o semanas, no tuve más remedio que buscar refugio en la casa de mis padres. Al llegar a casa, vi a mi madre, que estaba sola ya que mi padre se había ido de viaje de negocios. La sorpresa de mi visita la alegró mucho. Le dije que quería pasar tiempo con ella, considerando que estaba sola. En respuesta, me preguntó cómo iban las cosas en mi matrimonio, a lo que respondí que todo estaba bien. Al mismo tiempo, añadí que solo necesitábamos un descanso temporal el uno del otro, lo cual era la verdadera razón de mi decisión de quedarme con ella. Ella reaccionó a esto con comprensión porque mis padres también a veces tomaban descansos y se iban de viaje solos o a la naturaleza con amigos para recuperarse. Desafortunadamente, me desperté por la noche sintiéndome mal y con una fiebre alta. Al día siguiente, me diagnosticaron fiebre viral. Llamé al trabajo e informé que mi estado de salud seguía siendo grave y había una posibilidad de que durara más de lo esperado. Durante todo este tiempo difícil, mis fuerzas disminuían gradualmente mientras me recuperaba en la casa de mi madre. No recibí ningún mensaje de Dave ni de su familia. No hubo mensajes preguntando cuándo recogería las cosas restantes de nuestra casa compartida o sobre cómo estaban nuestros gatos. Incluso me bloqueó el acceso a la cámara de alimentación de los gatos a pesar de mis intentos de contactarlo. Sintiendo vergüenza, reuní el valor y lo llamé 2 veces. Tan pronto como el teléfono sonó por tercera vez, corté abruptamente la llamada. Mi madre pudo ver claramente que algo estaba mal, y me pidió persistentemente que confiara en ella, pero le rogué que me diera tiempo y espacio. Le pedí que se abstuviera de comunicarse con Dave y que no le contara nada a mi padre. A pesar de mis peticiones, ella continuó presionándome, y estallé en lágrimas, confesando que había hecho algo terrible a Dave. Entre lágrimas, le supliqué que tuviera paciencia y esperara hasta que estuviera lista. Finalmente, ella cedió y me abrazó, asegurándome que entendía, pero prometí contarle antes de que llegara mi padre. Mi mamá es maravillosa. Ella me cuidó y me dio la oportunidad de pensar, pero aún no podía contarle la verdad. Tan pronto como me recuperé de la fiebre,
volví al trabajo. Sorprendentemente, a Tom ni siquiera le interesaba mi bienestar. Me ignoraba y parecía ver a través de mí. En la oficina, también me abstuve de hablar con él. Me sorprendió su comportamiento inusual hacia mí, considerando que fue él quien me traicionó. Ahora, mirando hacia atrás, entiendo que había muchas señales ambiguas en sus acciones, pero tontamente no les presté atención. Esta es la esencia del problema. Creía ingenuamente que era confiable e inteligente para evitar cualquier daño, especialmente de una persona que pensaba conocer tan bien. Pero fui víctima de su engaño, lo que me hizo preguntarme si merecía tal posición. Ha pasado una semana desde que encontré refugio con mi madre, tratando desesperadamente de avanzar y reconstruir mi vida. A menudo pensaba en acudir a la madre de Dave con la esperanza de reconciliación, pero en el fondo sabía que mi acto era imperdonable. La idea de enfrentar a mi suegra, quien siempre fue amable conmigo, me llena de miedo y vergüenza. ¿Cómo puedo soportar la carga de esta vergüenza? Aún estoy tratando de aceptar que Dave va a divorciarse de mí. Recibir los papeles del divorcio es solo cuestión de tiempo, y todavía tengo mucho que entender y resolver, como contarles a mis padres qué hacer para arreglar mi vida con Dave, o tal vez podré encontrarme con Dave si pido ver a nuestros gatos. Siento que nadie puede sacarme de esto. Me parecía que mi vida había tocado fondo. Ha pasado casi un mes desde el día en que todo colapsó, y fui a trabajar en el estudio, esperando otro día rutinario. No sabía aún que mi supervisor quería verme en su oficina. A regañadientes, entré y vi que sostenía un paquete en sus manos. Dentro había pruebas irrefutables de mi aventura con Tom. También había una transcripción del chat y un video tomado por la cámara de nuestra máquina de alimentación de gatos, de la que Dave estaba hablando. Estaba claro que Dave había enviado estas pruebas a mi lugar de trabajo. Mi supervisor estaba muy al tanto de la estricta política de nuestra empresa con respecto a las relaciones entre colegas. En un momento difícil, me paré frente a él llorando, rogando desesperadamente por una oportunidad. Pero él me dijo que Tom ya había sido despedido sin darme la oportunidad de aclarar la situación. Desafortunadamente, recibí la noticia de mi degradación. Si antes era el presentador de uno de los segmentos del programa diurno los fines de semana, ahora fui transferido a un trabajo de escritorio donde tenía que hacer investigaciones para otros presentadores. Mientras estaba sentado, supliqué a mi supervisor que me permitiera mantener mi posición anterior, pero me dijo que ya me había defendido ante la alta dirección para mantener mi trabajo. Según la política de la empresa, debería haber sido despedido junto con Tom, pero gracias a mi experiencia y trabajo estable durante todo mi tiempo en la empresa, logré conservar mi empleo. Para mí, fue un momento increíblemente incómodo que nunca olvidaré. En solo unos días, esta noticia se extendió como un reguero de pólvora por el estudio y la oficina, convirtiéndose en el tema más discutido. Antes, la gente rodaba los ojos juguetonamente cuando nos veían a Tom y a mí juntos en el almuerzo, cuando tomábamos pedidos de café para otros. Ahora que Tom fue despedido y yo degradado, no les llevó mucho tiempo conectar los puntos. Como era de esperar, la noticia de mi degradación se extendió rápidamente por toda la oficina. Y para colmo, me trasladaron a un escritorio menos visible en la parte trasera de la oficina. En ese momento, tenía un gran deseo de renunciar. Si estuviéramos en una gran ciudad, habría tomado esta decisión al instante. Pero estábamos en la ciudad, y aunque no era exactamente suburbana, no tenía las perspectivas laborales que estarían más disponibles en Nueva York, California o Los Ángeles, los prósperos centros de mi industria. Además, no tenía un esposo en quien apoyarme, y no esperaba recibir pensión alimenticia, ya que Dave hizo un esfuerzo sincero por hacerlo. Aparentemente, no mostró ninguna intención de proporcionarme compensación o apoyo en esta situación, lo que me llevaría al desempleo. Curiosamente, comencé a lamentar la decisión de no tener hijos. Si Dave y yo tuviéramos un hijo juntos, nos permitiría mantener una línea de comunicación abierta entre nosotros. Tal vez Dave me habría dado otra oportunidad, o tal vez nunca me habría alejado de él si solo tuviera un hijo al que cuidar.
En este momento, aún no se lo he contado a mi madre. Tan pronto como regresé al trabajo, dejó de exigirme explicaciones. Estaba esperando el momento adecuado para confesarle, pero un día fatídico después del trabajo, la realidad me golpeó en la cara y deseé haberle contado antes. Casi han pasado 2 meses desde el día en que ocurrió este incidente. Tan pronto como entré en la casa, mamá me entregó los papeles del divorcio que había guardado. No se sabe por cuánto tiempo. Confieso que quería confesar, pero me invadió el miedo. Una ráfaga de ira me golpeó. Elevó la voz, insistiendo en que debería haberle contado sobre eso en 2 meses. Desafortunadamente, no pude cumplir con esta obligación y, en cambio, recurrí a la repetida decepción. Cuando llegaron los papeles de divorcio, se volvió hacia Dave con una pregunta sobre las razones de mis acciones. Dave, siendo honesto, le contó la verdad, y ella valientemente trató de protegerme sugiriendo un posible malentendido. Pero Dave comenzó a mostrarle pruebas irrefutables. En ese momento, llegué a la conclusión de que incluso si mamá no hubiera preguntado, él habría compartido voluntariamente la evidencia, ya que estaba claro que su intención era destruirme y arruinarme. Dave, por supuesto, no iba a proporcionarme ningún apoyo financiero y pidió el divorcio. Naturalmente, no esperaba nada de él. No creo que merezca su dinero, y no lo necesito. Unos días después, mi padre regresó de un viaje de negocios, y mi madre le contó todos los detalles. Estaba furioso y desanimado por lo fácil que destruí mi matrimonio de 10 años, e incluso sin una buena razón, decepcionado. Dijo que dudaba de que realmente me conociera. Antes de que pudiera hablar con Dave, mi padre se puso en contacto con él y le ofreció sus sinceras disculpas por mis acciones. A pesar del comportamiento educado de Dave hacia mí, no podía quitarme la sensación de que había avergonzado a mis padres porque los había puesto en tales circunstancias. Se sentían incómodos por mis acciones. Abrumada por la culpa, las lágrimas corrían por mi rostro mientras les pedía perdón. Mientras mi mamá intentaba consolarme y calmarme, suplicaba desesperadamente a mi padre que interviniera y convenciera a Dave de que renunciara a la idea del divorcio. En ese momento, mi padre me miró fijamente y declaró con firmeza que el divorcio era inevitable, aconsejándome que me preparara mentalmente para ello. Unos días después, reuní el coraje y firmé oficialmente los papeles de divorcio. Finalmente me di cuenta de que este capítulo de mi vida había llegado a su fin. Cuanto más retrasaba el divorcio, más me dolía. Era hora de dejar ir la situación y seguir adelante. Desafortunadamente, la situación en mi lugar de trabajo también se volvió insoportable. La gente dejó de comunicarse no solo conmigo, sino también de hablar de mí. La noticia de mi divorcio se extendió y sus versiones de los eventos comenzaron a coincidir. Aunque había elementos de verdad en sus chismes, era desagradable sentirme en el centro de conversaciones tan inmorales en la oficina, especialmente de personas que una vez consideré amigos. Me encontré con indiferencia y especulaciones, lo que creó un ambiente tóxico que finalmente me llevó a renunciar a mi trabajo 3 meses después del día D. En los primeros días, encontré consuelo en mi cama de la infancia, pasando incontables horas viendo películas y comiendo comida chatarra. Como resultado de este estilo de vida poco saludable, aumenté 12 kilogramos de peso en solo 2 semanas. Afortunadamente, mi madre intervino y me envió a tratamiento ya que perdí completamente el interés en la vida. Mi único deseo era traer de vuelta a Dave a mi vida, ya que sentía una necesidad urgente de él. Como último recurso, mamá le pidió a Dave una reunión. Le supliqué desesperadamente que se reuniera conmigo, expuse los detalles de mi existencia miserable y le aseguré que demostraría mi valía si tan solo me dieran otra oportunidad. Pero Dave rechazó rotundamente mi solicitud. Aunque acepté todas sus condiciones, dijo que no podía tolerar el engaño. Recordó su gran deseo de convertirse en padre, un sueño que sacrificó solo para estar conmigo. Mamá regresó decepcionada, diciendo que había perdido estúpidamente a una persona maravillosa por nada. Ni una sola piedra quedó en su lugar. Quería arruinar a Tom, pero él ya había dejado la ciudad poco después de ser despedido.
Han pasado más de 2 meses desde que empecé la terapia, pero dudo que me brinde algún consuelo, así que decidí mudarme de este ambiente sofocante. A donde quiera que mire, a quien quiera que conozca, constantemente me recuerdan a Dave o inician una conversación sobre él. Escapar de mi hogar de la infancia es necesario porque ni siquiera puedo mirar a los ojos de mi padre. Al ver la vergüenza en sus ojos cuando me mira, el rumor de mi infidelidad y el posterior divorcio se extendió rápidamente por el distrito. A donde quiera que vaya, me encuentro con una recepción fría y miradas incómodas en eventos públicos. Me está quedando cada vez más claro que no puedo seguir viviendo en un ambiente así y contar con una vida futura. La situación se agrava por el hecho de que llevo más de 3 meses desempleado, y ya no es posible contar con el apoyo financiero de mis padres. Como resultado, decidí mudarme al área de la bahía. Estoy abordando un avión mañana por la mañana, con la esperanza de dejar mi pasado atrás y comenzar mi vida con una pizarra limpia. Sí, entiendo que lo destruí todo yo misma, pero créanme, pagué más del doble por ello. Han pasado 3 años desde entonces, y como mencioné, me mudé al área de la bahía después de un periodo difícil en mi vida. Enfrenté numerosas dificultades para encontrar empleo, viví en un apartamento modesto con otras 2 mujeres y, de hecho, me vi obligada a reconstruir toda mi vida desde cero debido a un error. Perdí mi ciudad natal, una carrera exitosa, amigos, mascotas queridas e incluso a mi familia. A veces me pregunto si este error realmente condujo a consecuencias tan graves. Nunca pensé que tendría que pagar un precio tan alto por ello. No sé si hablé al respecto, pero nunca tuve la intención de dejar mi ciudad natal. Aunque admito que hay personas en mi ciudad que están ansiosas por establecerse en una bulliciosa metrópolis, siempre he encontrado satisfacción en mi entorno, incluso durante mis años de estudiante y al principio de mi carrera profesional. Mis padres estaban interesados en si tenía el deseo de mudarme a una ciudad más animada, pero invariablemente me negaba. Tal vez solo puedas llamarme tradicional, pero así soy yo. Por otro lado, mi hermano, después de recibir su educación, se fue a California y desde entonces ha hecho de ello su residencia permanente. Mi vida tomó un giro inesperado, obligándome a mudarme a otra ciudad y comenzar una nueva vida en una ciudad desconocida, y todo esto a la edad de unos 30 años. Esta transición resultó ser muy difícil, especialmente cuando se trataba de establecer nuevas amistades. Las personas de mi grupo de edad parecen estar contentas con su círculo social, completamente inmersas en la vida familiar. Aquellos que buscaban nuevas comunicaciones no me parecían adecuados, y me sentía aislado. Pero gracias a la perseverancia, gradualmente reconstruí mi vida. De manera similar, hubo obstáculos en mi camino profesional que tuve que superar. En lugar del papel principal que esperaba, me ofrecieron un puesto como analista en la retaguardia y no un rol en ningún canal. Mis planes no incluían luchar por el codiciado puesto de horario estelar en el canal líder, ya que esto generalmente lo hacen empleados más experimentados, pero esperaba obtener al menos un programa de 15 a 30 minutos en un canal local. Desafortunadamente, esta oportunidad no se presentó para mí. Me decepcionó darme cuenta de que muchos canales rechazaron mi solicitud solo por mi edad, prefiriendo a empleados más jóvenes para representar su marca. En mi trabajo anterior, cuyos detalles están claramente indicados en mi carta de renuncia, trabajé principalmente en un canal local que tenía un fuerte sesgo hacia la política de derecha. Esta experiencia, aunque no considerada muy rica en el próspero área de la Bahía de San Francisco, me permitió adquirir conocimientos valiosos. Además, tuve la oportunidad de trabajar en un canal en un pueblo pequeño que adhería a los puntos de vista políticos mencionados anteriormente. A pesar de las limitaciones de esta posición, me permitió obtener una imagen completa de la dinámica del desarrollo de dicho entorno. En mi última empresa, gracias a un trabajo estable, estaba listo para ascender como presentador de horario estelar. Pero debido a la exposición de Dave, ocurrió un incidente desagradable que impidió mi ascenso. Actualmente estoy trabajando como editor, revisando diligentemente la gramática y la estructura de las oraciones detrás de escena. Tal vez no sea la actividad más emocionante, pero ciertamente es mejor que no hacer nada.
recientemente celebré mi 40 cumpleaños, que coincidió con mis primeras vacaciones después del divorcio. Decidí estar solo y fui a Florida. Pero a pesar del sincero deseo de disfrutar de estas vacaciones, me encontré con el hecho de que no podía disfrutarlas completamente. Es una pena ver cómo las mujeres de mi edad pasan las vacaciones con sus esposos e hijos, y yo me quedo solo. Cuando salgo de casa a comprar alimentos, no puedo evitar sentir una punzada de envidia al ver a madres ocupadas con niños. Por supuesto, hay mujeres solteras que parecen disfrutar de su independencia, pero eligieron estar solteras, mientras que no fue mi elección. Nunca quise estar solo desde que alcancé la edad en la que puedo salir en citas, y para mí, fue a los 15 años. Nunca he experimentado la soledad. Es cierto, tengo 2 gatos a los que adoro, pero esto no es lo mismo en absoluto. He estado tratando de comenzar a salir con otras mujeres solteras, pero parece que algo salió mal y no puedo señalar exactamente qué es. Me he vuelto menos inclinado a socializar y ahora prefiero la soledad. Aunque sé que tengo el potencial para volver a ser un buen compañero, el problema, por supuesto, surge cuando intento establecer nuevas amistades o hacer conocidos. A menudo, la gente pregunta sobre mi pasado, y todavía siento una gran vergüenza al contarles que engañé a mi esposo y le causé un daño irreparable. En su momento, le conté esto a varias mujeres, con quienes hice amistad en la biblioteca, pero su dura condena solo aumentó mi vergüenza. Cuando revelo mi verdadero yo, la reacción de cada persona es diferente. Dada la experiencia pasada, me abstengo de revelar mi historia, pero este enfoque conlleva ciertas dificultades. Los desconocidos me perciben como sospechoso cuando intento ocultar mi pasado, lo que los hace distanciarse o mantener una comunicación superficial, lo que solo aumenta la incomodidad. ¿Puedes imaginar cuánto sufrimiento experimento como resultado? Y como si eso no fuera suficiente, mi madre recientemente me contó algo que cambió por completo mi estado mental. Durante una conversación telefónica reciente con ella, una vez más me instó a reconsiderar mis perspectivas en cuanto a citas y matrimonio. Como siempre, ella ha sido mi única fuente de apoyo a lo largo de todos estos años. Desafortunadamente, mi padre realmente me desheredó, creyendo que había deshonrado a su familia. Por lo tanto, desde el momento de mi partida, me abstengo de regresar a casa. Si mi madre me visita una vez cada 2 años, entonces mi hermano no ha estado involucrado en nuestras vidas desde que se mudó a California. Siendo un ocupado banquero, rara vez encuentra tiempo para visitarnos. Ella pensaba que era para mi propio bien y que necesitaba a alguien en quien apoyarme. A pesar de mis protestas, mamá siguió preocupándose por mi bienestar. Durante nuestra conversación la semana pasada, comenzó a hablar nuevamente sobre el matrimonio, animándome a hacer nuevas amistades y citas. Pero estaba decidida a rechazar su solicitud. En un arrebato, ella recurrió al conflicto, instándome a seguir adelante, como lo hizo Dave, quien ahora lleva una vida familiar contenta. En un momento de frustración, casi reveló esta información. Incapaz de resistir la curiosidad, le pregunté por el estado civil de Dave. A regañadientes, me dijo que poco después de nuestro divorcio, Dave volvió a casarse y ahora tenía gemelos, un niño y una niña. Para mi sorpresa, incluso los gatos parecían estar viviendo con éxito. Hace apenas unas semanas, los niños celebraron su primer cumpleaños. Dave se encargó de organizar una gran celebración de su cumpleaños en un salón comunitario local. Cuando me enteré de todo esto, las lágrimas brotaron en mis ojos. Mamá notó mi frustración y me aconsejó que olvidara el pasado. En el fondo, quería seguir adelante, pero el peso de mis errores pesaba mucho en mi corazón. ¿Cómo podría encontrar paz sabiendo que sacrifiqué mi vida una vez perfecta por el placer fugaz de una persona mentirosa? Con un sentimiento desesperado, era una píldora amarga de tragar. Entiendo que puedas pensar que merezco esto, tal vez tengas razón. Cuando me enteré de que Dave estaba felizmente casado y era un padre feliz de 2 hijos, sentí un dolor punzante en mi corazón. Había una sensación de que un cuchillo me atravesaba el corazón. Dave se vengó completamente de mí por mi traición, y vive feliz.
me destruyó por completo. Lo tomó todo de mí, y aunque fue mi propia culpa, no esperaba una venganza tan terrible de él. Después de terminar la conversación con mi madre, colapsé en el suelo de dolor. Entendí que debía intentar pedir ayuda médica, pero no veía sentido en seguir viviendo. Y aún así, reuniendo fuerzas, marqué el número de emergencia. Tuve un microinfarto, y sus consecuencias me llevaron a una anemia completa de mi mano izquierda, lo que complicó mi vida. Entiendo que soy culpable de todo lo que me está pasando en este momento, pero si Dave no fuera tan vengativo, tal vez todo sería mucho mejor de lo que es ahora. Sentada en mi SUV estacionada afuera del café, usando acceso gratuito a Internet, sentí que tenía que escribir al respecto. He rehecho este escenario incontables veces en mi cabeza y ahora realmente quiero claridad. Historia 2. Ha pasado un poco más de una semana desde que tomé la difícil decisión de dejar a mi familia después del Día de Acción de Gracias. Mi esposa, una mujer de 36 años, nuestra hija, una niña de 13 años, y yo, un hombre de 37 años, parecíamos ser uno solo. Pero todo cambió cuando descubrí accidentalmente la infidelidad de mi esposa. Estaba completamente confundido por el shock porque creía que nuestro matrimonio estaba construido sobre una base sólida. Una vez, hubo mucha intimidad entre nosotros. Pasábamos horas en conversaciones sinceras. Regularmente organizábamos noches de cita e incluso compartíamos nuestros pasatiempos. Ambos estábamos lo suficientemente sanos y en forma, y en general todo parecía estar bien. Pero cuando descubrí la infidelidad de mi esposa, resultó que ella prefería a otra persona, no a mí. Era difícil imaginar que la persona que consideraba mi ser más cercano pudiera traicionarme de esta manera. Tal descubrimiento destruyó mi fe en su amor por mí. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que tenía una visión sesgada de las cosas. Ingenuamente creía que mi familia realmente se preocupaba por mí y que realmente era amado. Parece que estaba equivocado. Después de asistir a un seminario de seguridad en el trabajo y regresar a casa tarde, vi que mi cónyuge estaba durmiendo en el sofá. De repente, llegó un mensaje a mi teléfono móvil con emojis similares a los que suelo usar en los mensajes. Confundido y aturdido, no pude resistir y comencé a descubrir la impactante verdad que había estado buscando durante al menos 5 meses. Conocía a la persona a la que llamaremos Alex, ya que era su colega de trabajo. Además, incluso fui a una barbacoa en su casa y tuve la oportunidad de conocer a su familia. Alex estaba casado y tenía 3 hijos, el más joven de los cuales tenía solo 2 años. Pero cuando leí los mensajes, algo dentro de mí se rompió de repente. Fue un momento difícil que me cambió por completo. Tan pronto como profundicé en sus conversaciones, mis sentimientos por Eva, a quien amaba más que a nada en el mundo, comenzaron a convertirse en resentimiento. Eventualmente, llegué al punto en el que me sentí emocionalmente desconectado de todo, no solo de Eva. Era como si un sentimiento de entumecimiento me hubiera envuelto por completo. Tratando de recopilar evidencia, tomé fotos de los mensajes y me fui a la cama. No pude dormir en toda la noche. Me quedé mirando el techo y perdido en mis pensamientos. Al día siguiente, Eva estaba furiosa porque no la desperté antes de irme a la cama. Se quejó de que le dolía el cuello porque había dormido en el sofá toda la noche, pero yo no estaba para sus quejas. Al contrario, percibía el mundo amortiguado, como si alguien hubiera bajado el volumen. Curiosamente, me sorprendió lo poco que me importaba. Sentía una absoluta indiferencia. Es extraño que no sintiera enojo al mismo tiempo, considerando todas las circunstancias. Durante el desayuno, permanecí en silencio mientras mi esposa e hija hablaban entusiasmadas. No parecían notar ningún cambio en mí, como si no existiera. No pude sacudirme la sensación de ser un extraño en mi propia piel. Era como si me hubiera convertido en otra persona, irreconocible para mí mismo, solo escondiéndome detrás de la fachada de mi antiguo yo. Las tareas cotidianas se convirtieron en una rutina robótica. Realizaba todas las acciones sin adentrarme en la esencia.
Extrañamente, mi voz parecía disolverse en el silencio y deprimentemente, nadie notaba mi ausencia. Se hizo dolorosamente evidente que ni Eva ni mi hija tienen un afecto sincero por mí. A pesar de la presencia física en la casa, nuestra comunicación se limitaba a sus necesidades y deseos. Y me di cuenta con un corazón pesado de que su amor era solo condicional. Me hablaban, pero no conmigo, si entiendes a lo que me refiero. Experimenté oleadas de incomodidad que aparecían y desaparecían periódicamente, a veces me envolvían por completo. No estaba bien en ese estado. Vagué durante 5 días hasta que finalmente, Eva preguntó en la cena si algo había sucedido durante todo este tiempo. No había hablado 3 palabras con ella ni con nuestra hija. Ni siquiera respondí a su pregunta, en cambio, solo puse una cara que expresaba, estoy bien, no sé, y continué comiendo. Parece que lo aceptó. Al día siguiente, decidí no ir a trabajar. Como empleado de una empresa local de energía, me dedico a la reparación de líneas eléctricas y otros trabajos similares. Sintiéndome ansioso, decidí recoger algunas cosas al azar junto con equipo de senderismo y casa sin tener ningún plan específico. Después de recoger todas las cosas, las cargué en el coche y salí a dar un paseo por el vecindario. Como resultado, me encontré en la mesa de la cocina, esperando el regreso de mi esposa. Cuando llegó a casa con varias bolsas de compras, desempacándolas, comenzó a hablar inmediatamente sobre cómo había ido el día. Me quedé en silencio en la mesa de la cocina, sintiendo un profundo dolor. A pesar de que cuando entró en la cocina, echó una breve mirada en mi dirección, no le presté atención. Poco después, apareció nuestra hija y tampoco me prestó atención. Dándome la espalda, empezaron a hablar de cosas menores en venta. En ese momento, experimenté un enorme sentimiento de rechazo, me sentí innecesario y completamente solo. Era como si fuera invisible, como si mi presencia no importara en absoluto, y dudaba si valía la pena que me prestaran atención. Reflexionando sobre nuestro pasado compartido, me di cuenta de que nunca fui realmente querido por ellos, solo era un accesorio en su vida, una persona sin importancia. Sentí una ola de sufrimiento que me invadió, y las lágrimas brotaron de mis ojos, pero no prestaron atención a mi dolor, lo que me enfureció mucho. Había un vaso de agua frente a mí, de repente, me levanté de mi asiento y lo lancé violentamente contra el azulejo sobre el fregadero. Con el impacto, el vaso se rompió en muchos pedazos, esparciendo todo alrededor con fragmentos de vidrio. Ambas se voltearon abruptamente, con el rostro lleno de ira. La confusión y la incertidumbre las invadieron cuando vieron mi rostro distorsionado y lleno de lágrimas. Un pesado silencio se mantuvo en el aire por una eternidad antes de que finalmente pudiera hablar. Eva, sé perfectamente sobre tu aventura con Alex, dije, sorprendido de lo claras que eran mis palabras a pesar del intenso dolor por apretar mis mandíbulas. Mi hija miró a Eva con incredulidad en los ojos. ¿Es verdad, mamá? ¿Qué es esto?, preguntó. Eva, tratando de justificar sus acciones, comenzó a explicar. Recibí una breve mirada de disculpa de ella, y luego las palabras, lo siento, puedo explicarlo, pero inmediatamente su atención volvió a nuestra hija, y comenzaron a discutir acaloradamente, como si yo no estuviera a la vista. Como lanzador de vidrios, observé sus argumentos cada vez más acalorados durante unos minutos y luego decidí irme. Desde la ventana de mi coche, todavía podía verlas discutiendo en la cocina, sin prestar atención a mi partida. Me quedé en el estacionamiento durante unos minutos más, luego me rendí y me fui. Después de unos 15 minutos, Eva intentó contactarme repetidamente, bombardeándome con llamadas. Después de recibir una avalancha de mensajes de ambas, decidí simplemente ignorarlas y eventualmente desconecté el teléfono. Al día siguiente, retiré la mitad de nuestros fondos totales y llamé a mi jefe, diciendo que no podía determinar el momento de mi regreso. Como respuesta, me amenazó con despedirme si no iba a trabajar. Ignorando esto, acepté calmadamente y terminé rápidamente la conversación. La indiferencia me llevó al lugar de residencia de Alex, donde su esposa abrió la puerta.
Entregándole una copia de los mensajes incriminatorios, le conté sobre las acciones insidiosas de Alex y su esposa, dejándola sollozando en el rellano. Pasé el día buscando refugio en un hotel económico en las afueras de la ciudad. Los días siguientes pasaron borrosos mientras intentaba lidiar con mis emociones. A pesar de todos mis esfuerzos, no pude hacer ningún progreso tangible y pasé la mayor parte del tiempo obsesionado con encontrar razones para seguir viviendo. Fue durante este periodo turbulento que supe que el hermano mayor de Eva, un policía llamado Bob, de alguna manera me había encontrado. Si fue en el tercer o cuarto día, no puedo decirlo con certeza. Su repentina aparición me tomó por sorpresa e intentó obtener información de mí haciéndome varias preguntas, pero permanecí en silencio, sin querer hablar. En respuesta, Bob anunció mi arresto y rápidamente me esposó. Pero para mi sorpresa, se desvió del curso planeado y no me acompañó a la comisaría. En cambio, me llevó de vuelta a mi propia casa. Bob me arrastró a la fuerza hasta la sala de estar, donde su esposa e hija no perdieron tiempo en desatar su implacable torrente de críticas hacia mí. A pesar de sus palabras, elegí permanecer en silencio, simplemente absorbiendo su asombro. Cuando mostraron su irritación hacia mí, el aluvión de sus reclamos parecía interminable. Eventualmente, la frustración de Ava alcanzó su punto máximo y me pidió que hablara. La miré intensamente y calmadamente dije que no tenía nada que decirle. Bob inmediatamente comenzó a perder la paciencia y me presionó con fuerza contra la pared, exigiendo insistentemente que no faltara el respeto a su hermana. Observando la reacción explosiva de Bob, experimenté una extraña sensación de satisfacción. No entiendo por qué, pero me causó gran alegría y risa. La esposa de Bob lo dejó hace 4 meses. A pesar de sentir lástima por Bob, no pude evitar sonreír ante su estado lastimoso. ¿Le hiciste daño a tu esposa, Bob? ¿Es por eso que decidió dejarte de repente? Bob me golpeó con tanta fuerza que caí al suelo. Mi esposa e hija gritaron de pánico mientras intentaba levantarme. Mi risa solo se volvió más fuerte, él estaba fuera de control. Noté sangre en el suelo, sin entender de dónde venía. Todavía esposado, seguía riendo. Tal vez fue la absurdez de la situación. Con sangre en la boca, escupí desafiante en la cara de Bob y dije, «Vete al infierno, Bob». Esta vez, el golpe fue lo suficientemente fuerte como para dejarme inconsciente. Cuando recobré el conocimiento, me di cuenta de que estaba en el hospital. Tan pronto como abrí los ojos, no pude evitar vomitar en el suelo, lo que indicaba que había sufrido una conmoción cerebral. Eva, Bob y mi hija estaban cerca, hablándome, pero no podía entender sus palabras. La enfermera intervino y les pidió que se fueran. Me dio un recipiente para el vómito y llamó a alguien para limpiar. Después de tomar mi pulso, le confesé que mi propia familia era la causa de mis problemas y les pedí que se alejaran de mí. Dejé claro que si volvían a entrar en la habitación, huiría de todo esto. Ella afirmó firmemente que sería extremadamente imprudente correr o intentar levantarme. Al mismo tiempo, prometió que hablaría en mi nombre con la seguridad del hospital. Afortunadamente, durante mi estancia en el hospital, no me crucé con ellos de nuevo, lo cual me causó un gran alivio. Por primera vez en mucho tiempo, sentí un leve sentido de calma y finalmente pude recoger mis pensamientos. La idea de denunciar a Bob y hacer que lo despidieran cruzó por mi mente, pero rápidamente descarté esa idea, dándome cuenta de que en un pueblo tan pequeño, probablemente sus colegas lo defenderían. Oponerme a su esposa también parecía inútil e ilógico. En su lugar, tomé la firme decisión de desaparecer, de disolverme como un fantasma. No quería tener más conexiones ni tratos con estas personas. Con plena determinación, escribí una carta dirigida a cada uno de ellos. Advertí a Bob que si seguía molestándome, tomaría las medidas necesarias y lo denunciaría. En una conversación con mi hija, expresé mi decepción por la traición de Ava e informé que ya no jugaría el papel de padre en su vida. En una carta detallada a Eva, intenté dar recomendaciones prácticas.
Le aconsejé vender la casa, ya que ya no sería responsable de la hipoteca y los servicios públicos. Expliqué que no había ninguna posibilidad de reconciliación o contacto, especialmente después de que organizara el brutal ataque de su hermano contra mí frente a ellos. Dejé claro que ya no le proporcionaría ninguna ayuda ni apoyo. Si quiere divorciarse, tendrá que resolver todos los asuntos por sí misma. Le dije que iba a desaparecer y que no quería ser encontrado. Le dejé en claro que cualquier otra interferencia en mi vida me llevaría a terminar con todo esto y que nunca volveríamos a comunicarnos. Al final de nuestra conversación, le dije que me había causado mucho dolor. Lamento mucho haber dicho esas palabras porque siento que le permití llevarse una parte de mí y causar aún más dolor. Mientras estaba en el hospital, ideé un plan para desaparecer. Eva amablemente proporcionó al hospital ropa nueva, que me entregaron. Entonces, una noche, simplemente salí por la salida de incendios trasera. Involuntariamente activé la alarma, y una ola de pánico me invadió. Afortunadamente, logré escapar sin ayuda. De vuelta en el hotel, rápidamente recogí mi coche y tomé la decisión espontánea de cambiarlo por una furgoneta compacta. En este nuevo medio de transporte, me embarqué en un viaje. En el camino, compré un nuevo teléfono pero solo marqué un número familiar, el de mi padre. Con total franqueza, compartí todos los detalles con él, haciendo hincapié en que si le daba mis nuevos datos de contacto a alguien más, inevitablemente desaparecería. Aunque le permití contactarme si fuera necesario, especialmente para firmar documentos importantes. Mi sincero deseo era no ser molestado. En los primeros meses, lloré la pérdida de mi vida anterior. Pero luego llegó la realización de que estaba de duelo por el fruto de mi imaginación, por recuerdos inventados que solo viven en mi mente. La idea de que tenía una esposa amorosa, una hija cariñosa, una familia y amigos solidarios era solo una ilusión. Estas personas nunca se preocuparon realmente por mí. Poco a poco, comencé a reconstruir una semblanza de vida, pero esta vez decidí convertirme en un ser invisible. Me separé de la sociedad, convirtiéndome en solo un buzón para proteger mis objetos de valor y mi dinero. Alquilé una caja de seguridad. Ahora hago diferentes tipos de actividades para ganarme la vida. Cazo, pesco y recolecto alimentos. Mis gastos monetarios son mínimos, lo que me permite aumentar constantemente mis ahorros. No estoy involucrado en la tributación y no tengo una cuenta bancaria. A preguntas sobre quién soy, respondo con el seudónimo Fred, aunque no es mi nombre real. Intento deliberadamente no contribuir a la vida de la sociedad ni a ningún otro asunto. Como en mi familia, permanezco invisible. Sin embargo, ahora esta anonimidad se extiende a los extraños y no solo a aquellos que me confiesan su amor. Para ser honesto, comencé a apreciar esta nueva invisibilidad. Hago cerveza por mi cuenta, me muevo mucho y no estoy cargado con ninguna obligación. Tengo la oportunidad de trabajar por mi propio placer, lo que me permite dedicar mucho tiempo a sumergirme en la naturaleza y encontrar consuelo en su tranquilidad. Junto con mis amigos, me dedico a la caza y la pesca. Además, estoy orgulloso de decir que actualmente estoy en la mejor forma física de toda mi vida. En general, mi vida está mejorando gradualmente porque me he distanciado de aquellos que solo buscan explotarme, fingiendo preocuparse por mí. En cuanto a mi esposa, hija, viejos amigos y parientes lejanos, desconozco su paradero. El estado de mi matrimonio y posibles obligaciones de pensión alimenticia también permanece incierto. El destino de mi antiguo hogar sigue siendo un misterio, pero no tiene ningún significado en mi vida desde que me he retirado de esas preocupaciones. A menudo rechazaba los intentos de mi padre de compartir información conmigo, apagándolo bruscamente. Al mismo tiempo, él sigue siendo la única persona de mi pasado con quien a veces me comunico. En esta etapa de mi vida, me siento liberado, tranquilo y contento, quizás incluso bordeando la felicidad. Los bienes materiales no me importan mucho desde que me di cuenta de que necesito muy poco. Cuando llegue al final de mi viaje, planeo liquidar todas mis posesiones y destruir toda la riqueza restante.
No tengo la intención de dejar ningún objeto de valor para que nada recuerde a los demás mi existencia. Después de eso, me iré tranquilamente al Parque Nacional y desapareceré, dejando ni siquiera una sola alma que sepa sobre mi partida. A veces voy a centros comerciales, estaciones de tren y de autobuses solo para observar a la gente. Es en esos momentos que noto personas similares a las que yo solía ser, personas dedicadas a la sociedad y a las familias que parecen indiferentes a sus esfuerzos. Estas personas trabajan incansablemente, pero no reciben ni reconocimiento ni gratitud. Están cargados con un sentimiento de culpa, constantemente están bajo presión, lo que los obliga a hacer grandes sacrificios. Es una búsqueda interminable de bienes materiales, ropa de diseñador, grandes casas y otras pequeñeces que ni siquiera reciben una simple gratitud. En muchos casos, hay una notable falta de agradecimiento o aprecio, a menudo no expresado ni siquiera con una simple sonrisa. Estas personas, como yo una vez, intentan engañarse a sí mismas al negarse a admitir la verdad, pero yo la veo en ellos como una vez la vi en mí mismo. En el fondo, lo entienden todo. Puedo identificar su mirada vacía y atada porque una vez tuve la misma. Me siento aliviado al sacar estos pensamientos de mi cabeza. Mirando los mensajes, descubrí que estaba experimentando emociones similares a las que tuve el día que intenté enfrentarme a Eva. El mundo a mi alrededor parecía amortiguado, y sentía una sensación de desconexión. En general, estaba inquieto. En busca de consuelo, contacté a un amigo al que le gustaba la casa y le pregunté si era posible visitarlo. Antes de su llegada, hablamos por teléfono, y una de las primeras acciones que tomó fue almacenar de forma segura todos mis equipos de casa. Se veía muy preocupado. Se puso en contacto rápidamente con mi padre y se quedó a mi lado hasta su llegada. Considerando que me había mudado a otra ciudad, le llevó más de 4 horas llegar hasta mí. Durante este tiempo, hablamos y ordenamos muchos momentos desagradables que me molestaban. Desafortunadamente, tengo dificultades para recordar los detalles específicos, ya que todo está un poco confuso. Como resultado, mi padre vino y me llevó al médico, después de lo cual me internaron en una clínica psiquiátrica. Los médicos sospechan que tengo trauma emocional y psicológico, posiblemente acompañado de depresión. El médico reveló varios signos evidentes como entumecimiento, un excesivo deseo de aislamiento, comportamiento inusual, por ejemplo, reír cuando me golpean, sentirme no amado y no digno, así como una tendencia a recluirme. Aunque no estoy seguro del diagnóstico exacto, tendré que esperar más exámenes. No sé qué acciones tomarán el personal médico y si podrán brindar alguna ayuda en absoluto. Si los consultores aprueban y si mi hija está de acuerdo, espero que en un futuro cercano pueda hablar con ella. Mi padre ya ha discutido esta situación con ella hasta cierto punto. Él me dijo que ella tiene sentimientos por mí y quiere mi presencia. Mi padre está actualmente conmigo y estaré bajo supervisión constante durante los próximos días. El personal médico intentó inyectarme algunos medicamentos, pero desafortunadamente tuve una reacción adversa. Por lo tanto, mañana planean probar un tratamiento alternativo. Sorprendentemente, Bob se puso en contacto conmigo en privado para disculparse. Eva no entendió la verdadera razón de mi partida al hotel, mencionando solo el incidente del cristal en la pared. Bob dijo que después de conocer la verdad, informó a su superior sobre sus acciones. Asegura que todos los que debían saberlo han sido informados. Como resultado de sus acciones, fue suspendido de su trabajo e instruido para recibir entrenamiento en control de ira. Si decido presentar una queja, será despedido de su cargo. Él ha preparado para mí una exhaustiva confesión escrita y todos los documentos necesarios. Si quiero vender todo, debo leer y firmar. De lo contrario, si decido no seguir este camino, se le permitirá seguir trabajando pero con una reducción de salario y emoción. Pero no sé qué hacer en este momento. Creo que lo mejor para mí es enfocarme en mi propio bienestar. Actualmente me siento abrumado y desorientado. Durante la última semana, se me ha restringido el acceso a Internet debido a la decisión del hospital de eliminarlo. Al principio, mi condición era bastante inestable,
pero me complace informarles que fui dado de alta el viernes por la mañana. Durante mi estadía en la clínica, recibí una extensa terapia que mejoró significativamente mi bienestar general. Aunque aún necesito tratamiento diario, ya no necesito quedarme en el hospital. Sigo experimentando los efectos persistentes del trauma emocional y me han diagnosticado un trastorno de estrés postraumático leve. En este sentido, mi comportamiento ha empeorado un poco, pero estoy participando activamente en terapia intensiva y se me han recetado medicamentos para promover mi recuperación. Actualmente, solo recurro ocasionalmente a tomar pastillas cuando me siento deprimido. Aunque aún experimento brotes periódicos de un dolor insoportable que me adormece, ahora suceden con menos frecuencia. Admito que mi propio comportamiento, especialmente el aislamiento, probablemente empeoró mi situación. Afortunadamente, he hablado muchas veces con mi hija, y ella me asegura que me ha perdonado. Nunca quiso que me sintiera humillado, y realmente me ama. Al principio, me costaba creer sus palabras, pero con el tiempo y un entendimiento más profundo, me di cuenta de que mis dudas provienen únicamente de dentro de mí. Me he disculpado innumerables veces, admitiendo mis errores. En lugar de seguir disculpándome, ella insistió en que me detuviera. Ahora se ha alejado de su madre y vive con mi hermano y su familia. Se ha encariñado mucho con sus hijos, y mi hermano nos aseguró que ella puede quedarse con él todo el tiempo que necesite. Dadas mis circunstancias actuales, no puedo cumplir con el papel de padre a tiempo completo, así que por ahora, vivirá con ellos. Mi hermano tomó la iniciativa de organizar terapia para ella, y tengo la intención de convertirme en el mejor padre posible en el futuro. Después de que mi esposa, Ava, dejó nuestra casa y se mudó con sus padres, descubrí que mi padre estaba pagando secretamente la hipoteca, impidiendo que la casa se vendiera. La idea de volver a este lugar lleno de recuerdos me aterroriza, así que decidí vender la casa y comenzar a vivir un estilo de vida más simple al mudarme a una casa en miniatura, lo que me permitirá vivir más cerca de la naturaleza y reducir los niveles de estrés. Actualmente, estoy explorando opciones para alquilar o comprar un terreno para poder llevar una existencia más modesta, al menos por un tiempo. Curiosamente, mi hija apoya completamente este plan y explora entusiastamente casas en miniatura como una profesional experimentada. Alex está tratando actualmente de mejorar las relaciones con su esposa y ha cortado completamente los lazos con Eva. Eva visita regularmente la casa de mi padre, suplicándole que se ponga en contacto conmigo y le dé la oportunidad de hablar conmigo. Según la madre de Eva, recientemente perdió su trabajo y está en un estado de depresión extrema, prácticamente sin salir de su habitación en la casa de sus padres. Según su madre, casi todos la rechazan. Hoy he utilizado los servicios de un abogado y comenzaré el proceso de divorcio lo antes posible. Además, el sábado por la noche pasé tiempo con mi amigo cazador, bebiendo su whisky favorito con él. Es un amigo increíblemente leal que puede haberme salvado la vida. Las devastadoras consecuencias de la infidelidad de mi esposa no solo me destruyeron a mí, sino también a mi familia. Estaba tan destrozado que ni siquiera podía darme cuenta de la extensión de mi propio dolor. Hasta este punto, me había estado engañando a mí mismo pensando que estaba lidiando con la situación, pero de hecho, apenas podía mantenerme en pie. Hoy tomé la iniciativa de contactar al empleador de Bob para defender su futuro trabajo como policía. Bob me visitó personalmente el jueves y preparó cuidadosamente todos los documentos necesarios para presentar una queja contra él. Sin excusas, admitió abiertamente que su comportamiento había cruzado todos los límites y expresó un sincero remordimiento por haber perdido el control de sí mismo. Asumió toda la responsabilidad de sus acciones y admitió que era completamente su culpa. Además, incluso me instó a seguir presentando una queja. Pero estaba pensando en el carácter de Bob. Personalmente presencié cómo se expuso desinteresadamente al golpe, protegiendo a una mujer mayor de un ataque. Conozco a muchos de sus colegas, y a menudo mencionan su excepcional disposición para ayudar a los demás. También supe la razón de su divorcio de su esposa.
A pesar de sus bajos ingresos, Bob dona generosamente el 10% de su salario y dedica 3 días a la semana al trabajo voluntario con personas sin hogar. Desafortunadamente, su ex esposa encontró su desinterés demasiado fuerte y decidió divorciarse. Pero creo firmemente que Bob es una persona verdaderamente bondadosa, aunque hubo un caso en el que perdió el control de sí mismo. Yo también perdí el rumbo durante más de 6 meses. Estoy dispuesto a soportar cualquier dificultad para que una persona como Bob pueda seguir haciendo buenas obras. Después de mi insistente solicitud, hoy me llevó a las personas sin hogar a las que está ayudando, y esto una vez más confirmó la importancia de sus acciones. Gracias a la terapia, he avanzado significativamente y ahora estoy en una condición relativamente estable. Afortunadamente, mi hija también está bien. Pero este camino me ha convertido en una persona que encuentra difícil confiar en los demás. Además de mi hija, encuentro consuelo en la soledad y, por lo general, no me muestro en público. Es difícil decir si algo dentro de mí está roto. Uno puede, por supuesto, afirmar que soy una versión fragmentada de mi yo anterior, pero curiosamente, encuentro satisfacción en mi estado actual. Encarnando mis tendencias a la soledad, me convertí en una especie de ermitaño parcial que atraviesa una especie de transformación. La antigua casa se vendió, y en su lugar apareció una casa bastante modesta, en la que ahora vivimos mi hija y yo. A diferencia de las viviendas en miniatura que se muestran en la televisión, nuestra nueva casa tiene 2 dormitorios separados y una acogedora sala de estar y cocina combinadas. Ubicada en un lugar apartado en una ladera boscosa, tiene un porche que cubre toda la casa y ofrece vistas impresionantes. La serenidad de este lugar me brinda una gran alegría porque aprecio profundamente la tranquilidad. En nuestro nuevo hogar, afortunadamente, estamos rodeados por la belleza de la naturaleza. En cuanto a mi vida personal, estoy en proceso de finalizar el proceso de divorcio. La fecha esperada de finalización es aproximadamente dentro de 3 meses. Mi ex esposa, que se arrepiente de lo que ha hecho casi a diario, ruega que le dé una segunda oportunidad. No hizo ninguna demanda y asumió toda la responsabilidad por su traición sin intentar justificarse. Como resultado de la mediación, ella generosamente me concedió todos nuestros bienes comunes y la custodia completa del niño. La única solicitud que me hizo fue la oportunidad de visitar al niño con frecuencia para establecer una relación con su hija. Aunque amablemente se ofreció a cocinar y limpiar para mí, dudo en aceptar su ayuda porque no quiero sentirme en deuda con ella. En cambio, planeo hacer las tareas domésticas yo mismo porque el apartamento sigue siendo pequeño, y creo que es importante que mi hija tenga responsabilidades y no se vuelva consentida. Desafortunadamente, la relación de mi hija con mi futura ex esposa es muy tensa, y no está claro cómo se desarrollarán. Para aquellos que puedan sospechar que su propuesta es una táctica manipuladora destinada a reunirse conmigo, les aseguro que ella contó abierta y honestamente sobre sus intenciones. Expresó la esperanza de nuestra reconciliación y prometió hacer esfuerzos para lograr este objetivo. Me reconforta el hecho de que se haya comprometido a respetar los límites que he establecido, lo que me permite estar satisfecho. Desde mi punto de vista, expresé mi deseo de terminar la relación, pero acepté que nuestra relación no podría ser restaurada. Ahora nuestro papel se reduce a ser padres conjuntos y nada más. Insistir en la custodia separada fue muy importante para mí porque puede ser difícil revertir la decisión sobre la custodia completa después de que se complete el divorcio. Ahora que he recuperado la claridad, creo que es extremadamente importante para nuestra hija mantener una relación con su madre. La perdoné y seguí adelante, listo desde ahora para vivir según mis propias elecciones y principios. En cuanto a la fortuna, planeo darle a mi ex esposa la mitad, ya sea en el último momento o inmediatamente después del divorcio. A lo largo de nuestro matrimonio, hemos estado acumulando estos fondos juntos, por lo que sería justo si ella obtuviera una parte igual. Pero estoy interesado en saber si realmente seguirá adelante y me dará todo. Esto de alguna manera me ayudará en el proceso de recuperación porque parece estar sinceramente arrepentida. Desafortunadamente, mi futura ex-esposa todavía está luchando con dificultades, y algunos pueden describirla como un completo desastre.
Ella asiste activamente a consejería, al igual que todos nosotros, incluida la terapia familiar en interés de nuestra hija. Estoy completamente preparado para corregir mi error y hacer todo lo posible para enmendarlo, especialmente por el bien de nuestra hija. Mi hija es increíblemente perceptiva, aunque creo que me ha perdonado, ella está observando de cerca mis acciones hacia su madre. Estoy decidido a dar un ejemplo positivo, así que me comportaré de manera ejemplar. Lidiar con las consecuencias fue muy difícil, pero finalmente estoy comenzando a restaurar la estabilidad, incluso si se ha hecho un daño irreparable a nuestra familia y matrimonio. Al final, encontraremos consuelo. Pero pasó un poco de tiempo después de nuestro divorcio y le di a mi ex esposa la mitad de todos los fondos y vi su verdadero rostro. Mi hija y yo, hasta ese momento, y han pasado 6 meses desde el divorcio, no podemos recuperarnos del shock que nos golpeó después del acto de mi esposa. Tan pronto como ella obtuvo la mitad de todos los ahorros, y yo era el único tutor de mi hija, mi ex esposa desapareció en una dirección desconocida, y hasta ese momento, nadie sabe dónde está. Según su madre, es probable que haya salido en busca de nuevas experiencias.